Paso 3. Desbloqueando tu potencial. Cuando hablamos del potencial humano, ¿alguna vez te has preguntado qué explica la gran disparidad en resultados y rendimiento entre una persona y otra? Sabes, una persona que gana $250,000 al año no es 10 veces más inteligente o mejor que una persona que gana $25,000 al año. ¿Por qué? Hay una diferencia de 10 veces en los ingresos. Y si subes toda la escalera, la persona que gana $2.5 millones al año, ¿es esa persona 100 veces mejor, más inteligente que la persona que gana $25,000 al año? Imposible. En un estudio reciente sobre coeficientes intelectuales, seleccionaron a 1,000 hombres y mujeres y los evaluaron para medirlo. Descubrieron que la persona con el coeficiente más alto en esa muestra era solo 2,5 veces más inteligente que la persona con el coeficiente más bajo en esa muestra. Solo 2,5 veces la disparidad, y eso probablemente sea cierto en toda la población. Entonces, ¿a qué se debe esta gran diferencia? Bueno, hablamos del potencial humano. Llegamos a una fórmula muy simple que se me ocurrió hace algunos años, que probablemente lo explique un poco. La fórmula comienza con lo que llamamos IA, que son los atributos innatos. Esas son las cualidades, la inteligencia, la habilidad, el temperamento, las cosas con las que naces, que realmente no puedes cambiar mucho. ¿Qué? Atributos adquiridos. Ahora, los atributos adquiridos son muy importantes. Esos son tu educación, tu formación, tu habilidad, tu experiencia, conocimiento, sabiduría y así sucesivamente. Multiplicado por A, que es tu actitud, equivale al potencial humano individual, o al rendimiento humano individual, o a los resultados humanos individuales, si lo prefieres. Ahora, de estos tres, los atributos innatos están en gran medida fijados al nacer. Los atributos adquiridos pueden cambiarse, pero lleva tiempo cambiarlos, aunque a veces pueden cambiarse muy rápidamente. Una pieza valiosa de información puede cambiar drásticamente tu efectividad. Pero las actitudes pueden aumentar o disminuir drásticamente en segundos. Que cada vez que mejoramos nuestra actitud, multiplicamos todas nuestras capacidades. Por eso, la actitud ha sido justamente llamada el lenguaje más importante en el ser humano, la palabra más importante en el lenguaje humano. Todo lo que hacemos en la vida, según un estudio de Harvard entre reclutadores ejecutivos, será un 85% actitudinal. El 85% de tu éxito será determinado por tu actitud. Eso significa determinado por cuán positiva o cuánta actitud mental positiva tengas. Las personas con actitudes mentales positivas tienden a avanzar más rápidamente, llegar a la cima de organizaciones valiosas, ganar más dinero, obtener más satisfacción en la vida y así sucesivamente. Ahora, una actitud mental positiva no significa que bailes por la calle y lances flores. Simplemente significa que adoptas un enfoque generalmente constructivo, actitud o enfoque hacia tu trabajo, tu vida, tus problemas, tus relaciones y así sucesivamente. Pero según el informe Cox sobre negocios americanos, según la revista Success, el 85%, o más de todo lo que logres será actitudinal. Así que nuestra pregunta es, ¿de dónde vienen las actitudes? Y encontramos que las actitudes provienen de las expectativas. Muy simple, hablamos de eso antes. Y una manera muy poderosa de mejorar instantáneamente tu actitud es decirte a ti mismo, creo que algo maravilloso me va a suceder hoy. Como dijimos antes, nuestras expectativas sobre los resultados determinan nuestra actitud. En otras palabras, si esperas que las cosas salgan bien, vas a tener una actitud positiva. Si esperas que las cosas salgan mal, vas a tener una actitud negativa. Y lo maravilloso es que puedes crear tus propias expectativas. Quiero decir, puedes esperar lo que quieras. Puedes esperar cosas buenas, puedes esperar cosas negativas, y lo más probable es que no te decepciones. ¿De dónde vienen nuestras expectativas? Nuestras expectativas provienen de nuestras creencias, si lo prefieres, y de nuestros valores. Estos son los factores motivadores centrales o fundamentales en nuestra personalidad, nuestras creencias y valores. Y esto nos lleva a una comprensión del potencial humano. Significa que básicamente nuestra actitud es la expresión externa de lo que está ocurriendo internamente, en consonancia con las leyes mentales de las que hablamos. Y con respecto a las creencias, cada uno de nosotros tiene un conjunto de creencias. Muy en el fondo, lo que los psicólogos llaman el autoconcepto. Ahora, el autoconcepto, o su descubrimiento, ha sido considerado por muchos como el avance más importante en la comprensión del rendimiento humano en el siglo XX. Y personalmente estoy de acuerdo. El autoconcepto es como, si quisieras usar una analogía militar, el centro de mando. O, si quisieras usar una analogía tecnológica, es el programa central de tu computadora básica. Es un conjunto de creencias, valores, actitudes, sentimientos, ideas,
etcétera, que están almacenados muy en el fondo y que son el resultado de prácticamente todas las experiencias que has tenido en tu vida. Y algunos investigadores dicen que el autoconcepto comienza a formarse incluso antes del nacimiento. Pero el autoconcepto, una vez que está establecido, precede, predice y determina tus niveles de efectividad y rendimiento en cada área de tu vida. Tu autoconcepto se convierte en el centro de mando o el programa maestro. El autoconcepto, o este conjunto de creencias, determina lo que dirás, lo que harás, cómo actuarás, cómo te sientes y reaccionas, etc. ¿Qué significa esto? Significa que todas las mejoras en tu vida externa, todos los cambios en tu realidad, comienzan con un cambio en el autoconcepto. Permíteme darte una comprensión de lo que significa. Aquí hay un gráfico muy simple. Hablamos sobre el potencial humano. Decimos que la persona promedio utiliza el 10% o menos de su potencial. Según la investigación, probablemente sea mucho menos. El Instituto del Cerebro de Stanford, en Santa Clara, California, estima que probablemente esté más cerca del 2%. Seremos generosos y diremos que la persona promedio está usando el 10%. Esto significa que, en el mejor de los casos, la persona promedio, tú y yo, tenemos el 90% de nuestro potencial sin explotar. Uno de los grandes filósofos, Oliver Wendell Holmes, dijo: la gran tragedia de la persona promedio es que van a su tumba con su música aún dentro de ellos. Todavía están funcionando con mucho menos de su potencial. Así que este es el potencial humano. Encontramos que hay una relación directa entre el potencial humano y el autoconcepto, pero dado que nuestros autoconceptos o nuestras estimaciones de nosotros mismos, si lo prefieres, suelen ser mucho más bajos de lo que deberían ser, nuestro nivel de rendimiento y efectividad también es mucho más bajo. Y sabemos que nuestro autoconcepto es en gran medida subjetivo. ¿Qué significa eso? Significa que el autoconcepto, lo que creemos que es verdad sobre nosotros mismos, realmente no está basado en la realidad. Está basado en la información que hemos recibido. La aceptamos como verdadera y en la medida en que crees algo sobre ti mismo, se vuelve verdad para ti porque actúas de manera coherente con ello. Sabes, hay algunas personas que leen sus horóscopos y creen que sus horóscopos están prediciendo su futuro. Hay algunas personas que aceptan críticas y condenas de otras personas a las que ni siquiera respetan. Y creen que eso es una reflexión adecuada o precisa de sus propias habilidades. Pero lo que sea que creas, lo que sea que aceptes como verdadero, se vuelve verdad para ti. Ahora también sabemos que como adulto tienes una variedad de autoconceptos. Tienes un autoconcepto sobre cómo te vistes, cuánto pesas, cuánto comes, qué tan bien hablas en público, qué tipo de padre eres, qué tipo de hijo eres para tus padres, qué tipo de esposo o esposa eres, qué tipo de amante, qué tipo de conductor. Interesante sobre la conducción. Todos los hombres tienen un autoconcepto muy positivo con respecto a la conducción. Las mujeres no entienden esto, pero todos los hombres nacen con un genio inherente para conducir. Todos los hombres son grandes, conductores. Y si no lo crees, todo lo que tienes que hacer, damas que están viendo esto, todo lo que tienen que hacer es pensar en la última vez que intentaron corregir la conducción de un hombre, verán que no se responde bien. ¿Cómo respondemos cuando alguien desafía nuestro autoconcepto sugiriendo que no somos la persona que creemos ser? Nos volvemos defensivos, nos enojamos, nos irritamos, nos volvemos difíciles de tratar. Tenemos un autoconcepto sobre cuán creativos somos, cuán inteligentes, cuán rápido leemos, cuán buenos somos en los deportes. Y si practicas una variedad de deportes diferentes, tienes un autoconcepto para cada uno de esos deportes. Tenemos un autoconcepto sobre cómo cocinamos, cómo criamos a hijos, cómo limpiamos hogar, qué tipo de autos conducimos. También tenemos un autoconcepto sobre cuánto vale lo que ganamos. Curiosamente, no puedes ganar más del 10% por encima o por debajo de tu nivel de autoconcepto de agradecimiento. Ese autoconcepto determina tu nivel de ingresos. Este nivel de autoconcepto se llama tu zona de confort. Y aunque quieras más dinero, descubrirás que la tendencia natural humana de toda acción es luchar y esforzarse para entrar en una zona de confort. Y luego, quedarse allí, que si ganas un 10% o más por encima de tu nivel de autoconcepto de ingresos, tendrás un impulso irresistible de deshacerte del dinero. Lo regalarás, lo gastarás, lo despilfarrarás, lo gastarás extravagantemente, incluso lo perderás si obtienes suficiente. Por eso las personas que ganan la lotería a menudo están en bancarrota 2 o 3 años después. Simplemente queman el dinero, porque el dinero está muy por encima de su autoconcepto. Si caes un 10% o más por debajo de tu nivel de autoconcepto de ingresos, te encuentras luchando. Trabajas más duro, trabajas más horas, piensas de manera más creativa. Buscas diferentes maneras de aumentar tus ingresos o una oportunidad de segundo ingreso. La única manera de mejorar cualquier parte de tu vida, incluyendo tus ingresos, es elevar tu nivel de autoconcepto de ingresos, comenzando a pensar continuamente en ti mismo en términos de ganar más dinero.
Si quieres perder peso, ¿cuál es la única manera de perder peso? Es pensar en delgadez, comenzando a verte a ti mismo como una persona más delgada. Si quieres convertirte en una persona más popular, más amorosa, más feliz, una persona más saludable, tienes que comenzar a pensar una y otra vez en esas cosas hasta que se conviertan en parte de tu nuevo autoconcepto. Y hablaremos de eso un poco más adelante. Es una parte esencial de programar tu mente para el éxito. Tu autoconcepto general está determinado por el promedio de tus autoconceptos en todas las áreas que consideras importantes. Ahora, tu autoconcepto está compuesto por 3 partes críticas. La primera parte del autoconcepto es el autoideal. El autoideal es la persona que más te gustaría ser. Es tu idea de lo que constituye un ganador. Es tu visión o tu misión o tu ideal del mejor tú que puedes ser. Ahora, una de las cosas que sabemos sobre las personas exitosas es esto. Las personas exitosas tienen un autoideal muy claro, tienen ideas muy claras de quiénes quieren ser en el futuro. Las personas no exitosas tienen ideales muy vagos. El número 2 es tu autoimagen. Su autoimagen y es una imagen de cómo te ves a ti mismo y cómo piensas sobre ti mismo. Tu autoimagen, el espejo interior, es cómo te percibes ahora y determina tu rendimiento actual en el día a día. La tercera parte es tu autoestima. Ahora, tu autoestima es cómo te sientes contigo mismo. Cómo te sientes contigo mismo es la fuerza motriz, es el motor, es la fuerza de poder dentro de tu subconsciente. Es la fuerza de poder dentro del autoconcepto y determina prácticamente todo lo que te sucede. La mejor definición de autoestima es cuánto te gustas a ti mismo. Cuánto te gustas a ti mismo como padre, cuánto te gustas a ti mismo como empleado, cuánto te gustas a ti mismo como jefe, cuánto te gustas a ti mismo como generador de dinero, como orador profesional, como atleta y así sucesivamente. Cuánto te gustas a ti mismo, tu nivel de autoestima, tu sentimiento emocional general sobre cualquier área de tu vida, determina tu rendimiento y efectividad en esa área. Maravillosamente, dado que te conviertes en lo que piensas, tu autoconcepto es maleable. Tu autoestima se puede construir repitiendo una y otra vez: yo me gusto a mí mismo, 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 me gusto a mí mismo. Cuanto más dices, me gusto a mí mismo, me gusto a mí mismo, me gusto a mí mismo, cuanto más repites eso otra vez, más aumenta tu autoestima. Cuanto más aumenta tu autoestima, más aumenta tu autoconcepto general. Cuando tu autoconcepto general aumenta, rindes mejor en todo lo que intentas. Cada vez que dices, me gusto a mí mismo, 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 es como darte un impulso psicológico. Todo lo que sucede que hace que tu autoestima aumente te hace rendir mejor. Todo lo que sucede que hace que tu autoestima disminuya te hace rendir peor, cometer más errores, ser más infeliz y así sucesivamente. Un punto crítico sobre gustarte a ti mismo, la autoestima y el aprecio propio es que, número 1, es que nunca puedes gustar o amar a nadie más de lo que te gustas o amas a ti mismo. Que tu nivel de autoestima es el determinante de la calidad de las relaciones que tienes con los demás. Y número 2 es, nunca puedes esperar que alguien más te guste o respete más de lo que te gustas o respetas a ti mismo. Pero cuánto te gustas y te respetas a ti mismo determina su actitud hacia ti. Cada escuela de psicología hoy en día está llegando a un acuerdo sobre el hecho de que cuánto te gustas y te aceptas genuinamente como un ser humano valioso y digno tiene un efecto en todo lo que te sucede. Cuánto te gustas a ti mismo. Y lo que puedes hacer es mejorar tu autoestima diciendo, me gusto, me gusto, me gusto, me gusto, me gusto. Pero esto nos lleva a la pregunta ¿de dónde viene la autoestima? ¿De dónde viene el autoconcepto? Se descubrió que el autoconcepto es, si acaso, el autoconcepto es maleable en el sentido de que no naces con un autoconcepto. Es que no naces con ninguna idea de ti mismo. No naces con una autoimagen o autoestima. Que naces de alguna manera como potencial puro. Probablemente la mejor manera de decirlo. La persona promedio llega al mundo como potencial puro y no tiene autoconcepto. Que todo lo que eres hoy, cada sentimiento que tienes, cada actitud o valor, tuviste que aprenderlo. A lo largo de tu vida, también sabemos que el niño llega al mundo con una gran necesidad de amor y contacto físico. Y una enorme cantidad de investigaciones indica que necesitamos mucho amor y contacto físico durante toda nuestra vida, pero especialmente en nuestros años formativos, porque como niños aprendemos quiénes somos, cuán valiosos somos, si somos importantes, inteligentes, atractivos, dignos de amor, graciosos. Aprendemos todas estas cosas por la forma en que nos tratan,
Si nos tratan como si fuéramos niños realmente importantes, entonces crecemos pensando que somos realmente importantes. Si nuestros padres no lo hacen, entonces ocurre algo diferente. Sabemos que los primeros años de vida son los más importantes para desarrollar el autoconcepto. Que un niño comienza desde cero cuando nace, sin idea de quién es, o quién es él, o cuán valiosos son, y en el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto año de vida, un nuevo psicólogo. Solía pensar que eran 5 años, pero ahora dicen que son 3 años. En los primeros 3 años de vida, los niños aprenden quiénes son. Dicen que si le das suficiente amor de alta calidad y cantidad a un niño en los primeros 3 a 5 años, los preparas para la vida. Los preparas sobre una base sólida de autoestima, autoconfianza, autovaloración, autoaprecio. De hecho, hay una relación directa entre la calidad y cantidad de amor y el desarrollo de una personalidad saludable. Que cuanto más amor incondicional, recibe un niño en esos años formativos, más fuerte es la base de la personalidad. Para invertir la ecuación de que prácticamente todos los problemas en psicosis, neurosis, trastornos de personalidad y problemas de comportamiento surgen de problemas muy profundos en el autoconcepto, y podemos regresar como adultos, aquí está nuestra personalidad adulta, podemos regresar como adultos, podemos corregir los defectos en nuestra base, las grietas, si lo prefieres, repitiendo una y otra vez, me gusto, me gusto, me gusto, y vertiendo ese concreto curativo. Profundamente en la base de nuestra personalidad. Recuerda, los niños necesitan amor, como las rosas necesitan la lluvia. Los niños que son privados de amor a menudo mueren de inanición de amor. Es una enfermedad llamada marasmo. Ahora, ¿qué más sabemos sobre los niños? Sabemos que los niños vienen al mundo con 2 atributos notables. El primero es que no tienen miedo. Los niños nacen sin miedo. No tienen miedo de nada excepto de caer y de los ruidos fuertes. Y esto se expresa en la actitud de yo puedo. Los niños vienen al mundo creyendo que pueden hacer cualquier cosa. Y cualquiera que haya criado a un niño hasta los 3, 4 o 5 años lo sabe. Tienes que pasar esos primeros años, evitando que se maten a sí mismos porque son pequeños pilotos kamikaze, ya que no tienen miedo de nada. El segundo atributo es que vienen al mundo completamente espontáneos. Dicen lo que quieren, hacen lo que quieren, son completamente desinhibidos. Simplemente no tienen miedo, hacen cualquier cosa que quieren. Y esto se expresa en la actitud de no tengo que. No tengo que. Si alguna vez intentas controlar a un niño, descubrirás que la actitud de un niño pequeño, lo primero que dicen cuando empiezas a darles órdenes, lo primero que aprenden es no. Dicen no tengo que. Bueno, por supuesto, eventualmente les cambiamos de opinión sobre eso de una forma u otra, pero estos son los 2 atributos con los que cada uno de nosotros venimos al mundo. Vienes al mundo sin miedo y desinhibido. ¿Qué significa eso? Significa que nuestro derecho de nacimiento natural es no tener miedo y estar desinhibidos. Y que solo cuando podemos crear la misma situación en la vida adulta donde no tenemos miedo y estamos desinhibidos, nos sentimos realmente bien con nosotros mismos. Las mejores organizaciones, las mejores empresas son aquellas que crean un ambiente donde las personas se sienten sin miedo y sin reservas para ser ellas mismas y hacer lo mejor que pueden. Bueno, a medida que crecemos, sabemos que los niños aprenden de 2 maneras. La primera forma en que aprenden es por imitación. Imitan a uno o ambos padres, especialmente al padre dominante. Y a veces el padre dominante cambiará a medida que el niño crece. A veces los niños imitarán al padre, a veces a la madre, pero aprenden por imitación. Muchas de las características y hábitos que tenemos como adultos los aprendemos de nuestros padres. Si alguna vez has tenido la oportunidad o la ocasión de gritarle a uno de tus hijos o de levantarle la voz y te has encontrado diciendo las mismas cosas que tu madre o tu padre te decían cuando eras niño, bueno, imitamos. A veces imitamos su forma de caminar, a veces imitamos su forma de hablar, a veces imitamos sus valores, sus creencias, incluso si esos valores y creencias no tienen valor. ¿Por qué? Es porque nuestros padres son como dioses para nosotros cuando somos niños. La segunda forma en que aprendemos es moviéndonos del malestar, de lo que no se siente bien, hacia la comodidad. Ahora, Freud llamó a esto el principio del placer, que es que nos movemos hacia lo que nos hace sentir cómodos, lo que nos da placer, lo que nos hace sentir bien con nosotros mismos. Nos movemos del malestar hacia la comodidad. Así es como aprendemos a dejar los pañales.
Decimos que ya no es divertido andar, o con pipí y popó en nuestros pañales. Así que observamos lo que hacen nuestros padres, observamos lo que hacen nuestros hermanos mayores, y decimos, esas personas no están haciendo esto. Y así es como aprendemos a caminar, así es como aprendemos todo. Nos movemos del malestar hacia la comodidad. Durante nuestras vidas, así es como aprendemos. Imitamos leyendo lo que otras personas han hecho, estudiando libros, en nuestro trabajo. Imitamos cuando vamos a la escuela. Y hacemos lo que nos da un resultado positivo, lo que nos da refuerzo positivo, lo que nos da placer. Y hacemos menos de aquellas cosas que nos causan malestar o dolor. Ahora, muy temprano en la vida, como un error o como resultado de errores que los padres cometen en la crianza, los niños comienzan a aprender patrones de hábitos negativos. Y los patrones de hábitos negativos tienen su raíz principalmente en la crítica destructiva. La crítica destructiva comienza muy temprano en la vida, a veces en los primeros meses. Y la crítica destructiva es utilizada por los padres para dirigir y controlar a sus hijos. Desafortunadamente, tiene un efecto muy peligroso y dañino en los niños, ya que la crítica destructiva comienza a socavar la integridad de la personalidad del niño. Y muchos de nosotros, incluyéndome a mí mismo e incluyendo a la mayoría de ustedes, hemos sido socavados y heridos por la crítica destructiva. Probablemente más que todas las guerras en la historia. Ahora, como resultado de la crítica destructiva, comenzamos a desarrollar patrones de hábitos negativos. Los patrones de hábitos negativos son respuestas condicionadas a estímulos. Los patrones de hábitos negativos se desarrollan muy temprano en la vida. Se desarrollan como resultado de la repetición del miedo y el dolor una y otra vez. Se desarrollan como resultado de la crítica destructiva, el castigo físico y así sucesivamente. Muy temprano en la vida comenzamos a desarrollar dos manifestaciones principales que nos siguen a lo largo de nuestras vidas y más que cualquier otra cosa inhiben nuestro potencial como adultos. La primera es lo que se llama el patrón de hábito negativo inhibidor. El patrón de hábito negativo inhibidor es aprendido cuando al niño se le dice una y otra vez no. Aléjate de ahí. Detener, deja eso en paz. Y el niño es castigado. Cada vez que el niño intenta algo nuevo o se mete en algo, o huele algo, o derrama algo, o rompe algo accidentalmente, el padre explota y se enoja y se altera. Verás, el niño está impulsado por una curiosidad insaciable para explorar su mundo. Y lo que sucede es que cuando exploran y se meten en algo, vuelcan algo, si el padre reacciona de forma exagerada y le da una nalgada al niño, el niño pronto comienza a pensar que cada vez que intento algo nuevo, cada vez que intento algo diferente, cada vez que voy más allá de mis límites, cada vez que salgo de mi zona de confort, cada vez que no juego a lo seguro, me dan una nalgada, me castigan, me lastiman, me envían a mi habitación y me siento terrible. Y muy pronto el niño desarrolla el sentimiento de no puedo. No puedo. No puedo. Cada vez que intento algo diferente, me castigan. No puedo. No puedo. No puedo. Esto es como la respuesta pavloviana, donde Pavlov hacía sonar la campana y alimentaba al perro con carne, y el perro salivaba, y Pavlov hacía sonar la campana mientras alimentaba al perro con carne, y el perro salivaba, y seguía haciendo eso. Muy pronto Pavlov solo hacía sonar la campana y el perro salivaba. Lo que sucede en la vida adulta es que esto crea lo que llamamos el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es una respuesta condicionada a un proceso de crítica destructiva que ocurre en los primeros 5 o 6 años de vida. El miedo al fracaso nos activa automáticamente. Nos sentimos ansiosos, tensos, incómodos. Sentimos tensión y estrés en nuestro plexo solar. Sentimos ganas de retirarnos y alejarnos del evento. Y el miedo al fracaso es la principal razón del fracaso en la vida adulta. Es la principal razón por la que nos detenemos de cumplir con nuestro potencial. De hecho, todos los patrones de hábitos negativos se experimentan en el cuerpo físico. Y puedes identificar un patrón de hábito negativo porque realmente lo sientes en tu cuerpo físico. El patrón de hábito negativo inhibidor, el miedo al fracaso, el no puedo, se experimenta en primer lugar en el plexo solar. ¿Alguna vez has tenido una ocasión en la que tienes que hablar frente a un grupo o tienes que ir a una revisión de desempeño o tienes que hacer una llamada en frío? En primer lugar, el plexo solar se tensa. Si la situación de miedo continúa, comienzas a respirar más fuerte y tu corazón empieza a latir más rápido, la frecuencia respiratoria. Y a veces te da un dolor de cabeza, como una migraña en la parte frontal de la cabeza. A veces tu garganta se tensará y no podrás hablar. Te sentirás completamente seco. A veces te pondrás tan tenso y tan asustado que tendrás que correr al baño.
Estas son todas manifestaciones, no hay peligro físico, pero hay un peligro psicológico, una respuesta condicionada. Y cada vez que sentimos estas cosas, la tendencia natural es alejarnos de la situación que las está causando, que es la razón por la que no logramos mucho si nos detenemos. El segundo patrón de hábito negativo es el compulsivo. Ahora, el patrón de hábito negativo compulsivo se aprende cuando a los niños se les dice una y otra vez, más te vale o si no. Si no lo haces, estarás en grandes problemas. Ahora te vas a enterar. Es cuando a los niños se les hace receptores de lo que se llama amor condicional. Los padres no tienen la intención de hacer esto, pero lo que hacen es sugerirle al niño que no eres amado, por lo tanto, no estás seguro, a menos y hasta que hagas lo que queremos. El niño crece, sintiendo que tengo que hacer lo que mamá quiere. Tengo que complacer a mamá, tengo que complacer a papá, tengo que complacer a otras personas, tengo que complacer a mis hermanos, eventualmente tengo que complacer a mis compañeros, tengo que complacer a mis maestros, tengo que complacer a todos. Crecen con esto, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. No puedo hacer lo que quiero hacer, tengo que hacer lo que complace a otras personas. Este patrón compulsivo y negativo desde muy temprano en la vida se traduce en el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es experimentado por los hombres como adultos, como un comportamiento tipo A. Hablaremos sobre el comportamiento tipo A más adelante en el curso. El comportamiento tipo A es una necesidad compulsiva, obsesiva y compulsiva de complacer a alguien de alguna manera sin estándares de rendimiento, de modo que nunca puedes lograrlo. El miedo al rechazo nos impulsa, nos hace muy sensibles a las opiniones de otras personas. Hacemos cosas que otras personas quieren, no hacemos cosas que queremos. Siempre estamos tratando de complacer a los demás. Tenemos una preocupación o un interés por las opiniones, sentimientos y actitudes al respecto, hasta el punto de negar nuestras propias necesidades. Ahora, el miedo al rechazo se siente en la parte trasera del cuerpo. Dividimos el cuerpo por la mitad, justo por la parte trasera del cuerpo. El primer lugar donde comienzas a sentir el miedo al rechazo suele ser en los hombros y en el cuello. Comienzas a sentirte rígido, adolorido y tenso. A veces, cuando tienes mucho que hacer, sentirás un estrés tremendo en la parte baja de la espalda. Los músculos comenzarán a tensarse en la parte baja de la espalda. A veces se manifestará en flebitis y venas varicosas. Muy a menudo puede darte dolores de cabeza muy fuertes en la parte posterior de la cabeza, porque las arterias carótidas que llevan sangre al cerebro, los músculos a su alrededor se contraen y la cantidad de flujo sanguíneo hacia la cabeza disminuye. Y sientes este dolor de cabeza palpitante en la parte posterior de tu cabeza. Estos dos miedos, el compulsivo o estos dos patrones de hábito negativos, el compulsivo y el inhibitivo, que son el resultado de la crítica destructiva, un gran destructor de personalidades, nos atormentan a todos nuestras vidas. Ahora, lo maravilloso de esto es que, como son hábitos aprendidos, podemos desaprenderlos. Podemos superar el miedo al fracaso que nos detiene. Podemos superar el miedo al rechazo que nos lleva a hacer cosas para complacer a otras personas en lugar de complacernos a nosotros mismos trabajando en nuestra propia autoestima. Porque hay una relación inversa entre la autoestima y el patrón de hábito negativo básico. Cuanto más te gustas a ti mismo, menos temes al fracaso. Cuanto más te gustas a ti mismo, menos temes al rechazo. Cuanto más te gustas a ti mismo, menos temes a cualquier cosa. Y si continúas repitiendo, me gusto a mí mismo, me gusto a mí mismo, me gusto a mí mismo, una y otra vez, si continúas diciendo esto, eventualmente, con el tiempo, tu autoestima sube más y más, y tus miedos disminuyen. A medida que tu autoestima sube, tus miedos van en la dirección opuesta. Ahora, ¿cómo lidias con la crítica destructiva si tienes que criticar a otras personas? Bueno, eso es muy simple. Muchos padres nos han preguntado eso. ¿Cómo controlas a los niños? Una de las claves para controlar a los niños es redirigirlos para que hagan algo constructivo, en lugar de algo destructivo. Otra cosa a recordar es que lo que quieres hacer es dar una crítica informativa para la crítica constructiva, lo que significa que les dices a los niños lo que pueden hacer, o a los adultos lo que pueden hacer para ser mejores. Quiero decir, ¿cuál es el propósito completo de dar retroalimentación de cualquier tipo? Es para mejorar el rendimiento. Si eres un padre, o si eres un jefe, o si eres una persona en una relación, si una persona está haciendo algo mal o inapropiado, el propósito completo de darles cualquier tipo de retroalimentación es para que lo hagan mejor la próxima vez. Sin embargo, hay una relación directa entre la autoestima y la crítica destructiva. Cada vez que criticas a una persona, su autoestima disminuye.
Cada vez que su autoestima disminuye, su capacidad para desempeñarse también disminuye. Si criticas destructivamente a una persona con suficiente frecuencia, durante suficiente tiempo y con suficiente dureza, llegan al punto en que no intentarán nada en absoluto. Se convierten en lo que llamamos hipersensibles. Y un adulto hipersensible es una persona que no puede aceptar críticas de nadie. Un adulto hipersensible es una persona que está muy tensa y ansiosa. Si siquiera sugieres que no están haciendo lo correcto. Si tienes que tratar con un adulto hipersensible, la clave es sentarlo y recordar 4 cosas. Número 1, siempre comienza con elogios. Número 2 es proteger la autoestima de la persona a toda costa. Número 3 es discutir el desempeño, no la persona. Habla sobre el comportamiento en lugar de la persona. Y número 4 es enfocarse en el futuro en lugar del pasado. Enfócate en lo que se va a hacer de manera diferente en el futuro en lugar de lo que ha sucedido en el pasado. ¿Por qué es eso? Una razón muy simple es porque una persona no puede controlar el pasado. No poder controlar el pasado, cualquier crítica sobre lo que han hecho en el pasado les causa un tremendo estrés y frustración. Así que permíteme resumir. La clave del éxito en la vida es una actitud mental positiva. Una actitud mental positiva se basa en expectativas de éxito, en un conjunto positivo de expectativas. Un conjunto positivo de expectativas se basa en creencias y en tu autoconcepto. El núcleo de tu autoconcepto, que determina tu efectividad en la vida, es tu autoestima, y tu autoestima se mide por cuánto te gustas a ti mismo. Las 2 cosas que nos frenan más que cualquier otra son los miedos al fracaso y los miedos al rechazo. Así que uno de los secretos fundamentales del éxito es convertirse en un organismo perpetuo, generador de autoestima. Haz continuamente cosas por ti mismo, para ti mismo, en tu vida, que te hagan gustarte a ti mismo, amarte a ti mismo, aceptarte a ti mismo, respetarte a ti mismo, que te hagan sentirte estupendo contigo mismo. Si eres un jefe o un padre, recuerda, que la clave para un rendimiento máximo en tu hogar y en tu lugar de trabajo es hacer que las personas se sientan estupendas, consigo mismas. Y cuanto mejor te sientas contigo mismo, más te gustarás a ti mismo. Más probable será que hagas que las personas a tu alrededor se gusten, se amen, se acepten y se respeten a sí mismas. Y crearás un entorno de máximo rendimiento. Es el punto de partida para el gran éxito y logro en la vida. Así que repítete una y otra vez, yo como yo. Me gusto a mí mismo. Me gusta, como yo.